puede acompañar, pero dejo un video que también vamos a empezar a pasar. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos a la conferencia del día de hoy, la Red Global del Chiptón, Nuevas Prácticas y el Estudio de la Diáspora China, que es un evento que, como saben, organiza el Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica Usanaje y ALADA Perú, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Para comenzar, Ricardo Sumalavia, coordinador, director del Centro de Estudios Orientales, nos ha dejado un saludo y él nos va a pasar ahora para comenzar con eso nuestra actividad de hoy. Normalmente Ricardo siempre está en todos los eventos y ahora se le ha cruzado con un viaje impostergable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ya me han anunciado, soy el doctor Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales, y quiero aprovechar estos minutos para saludar al profesor Ricardo Martínez Esquivel, profesor sinólogo de la Universidad de Costa Rica, que gracias a las gestiones de Usanaje y también con la colaboración de la sección peruana de ALADA, de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, pues tenemos la oportunidad de contar con él y que nos ofrezca una conferencia de su especialidad, que sin duda pues será para nutrir las relaciones entre las instituciones que están implicadas, así como también profundizar en los conocimientos de la cultura china. Por mi parte, reitero mi agradecimiento a todas las instituciones participantes, al profesor Martínez Esquivel, y les deseo que tengan una excelente sesión. Hasta pronto. Gracias, Ricardo. Bueno, Ricardo Martínez Esquivel, como saben, se desempeña como historiador y sinólogo de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es catedrático en la sede del Pacífico y co-coordinador de la Red Americana Latino e Hispanoamericanista sobre Estudios Sinológicos. Su proyecto de investigación actual se titula Los roles políticos, económicos y culturales de la Red Global Chiptón en los procesos de sociabilidad, inserción social e identidad de los inmigrantes chinos en Latinoamérica. Entre sus publicaciones sobre el mundo chino se incluyen las ediciones de los 2 tomos de Encuentros con el Mundo Chino, lecturas desde la sinología hispanoamericana contemporánea, y de los libros Los chinos ultramar, Sabor, cultura alimentaria y prácticas culinarias. Y estudios sobre China desde Latinoamérica, geopolítica, religión e inmigración. Antes de comenzar con la conferencia, el doctor Ricardo Martínez ha tenido la gentileza de traernos unos libros de la Universidad de Costa Rica que van a ser donados al Centro de Estudios Orientales, donde todos ustedes los van a poder revisar en el segundo piso del Departamento Académico de Humanidades. De manera que, en nombre de Ricardo, director del Centro de Estudios Orientales, le hago entrega del acta de recepción de los libros Retratos de las Migraciones Chinas a Costa Rica, 1855-1975, El Dao de la Sabiduría, Daoísmo, Chan y Zen, y Encuentros con el Mundo Chino, tomo 1 y tomo 2. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Julián. Bien, sin más entonces, los dejamos con Ricardo y la conferencia. Vamos a tener aproximadamente 1 hora de la presentación y luego pasaremos a una etapa de preguntas y respuestas. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Perú, porque nos ha tratado muy bien a mi esposa y a mí, desde hace 10 días que estamos por acá. Muchas gracias a Usanaje por hacerme la invitación y poder ser partícipe de esta actividad de 6º aniversario, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, a ALADA Perú, a todas las personas que nos acompañan, hoy presencialmente, que nos acompañan virtualmente, que lo hacen sincrónicamente y que lo harán asincrónicamente. Me han dicho que esta conferencia va a quedar almacenada en las redes de Usanaje. El día de hoy, yo les voy a traer el tema
la red global de Chicundong, nuevas problemáticas en el estudio de la diáspora china. Lo fascinante de este tema, al menos para mí, espero que para ustedes también lo sea, es que estamos hablando, según este autor, de la organización más importante, no solo de la diáspora china, sino cualquier tipo de organización transnacional de finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Y para mí es sumamente interesante y sumamente apasionante estudiar esta investigación porque sencillamente no se ha estudiado. Eso es lo más increíble. Es la organización más grande, vamos a hablar un poco de ella, cómo surge, cómo nace, de dónde viene. Es la más grande que hay. Y no hay estudios. Pronto vamos a tener, y hago propaganda, porque hemos construido desde hace 5 años una red de investigación sobre Chicundong con profesores de universidades de diferentes países, China, Estados Unidos, Alemania, México, Cuba, Costa Rica, etc. Va a salir pronto el primer libro, que es del historiador Freddy Kawich, que va a estar publicado por Palabra de Clio, y sobre la experiencia de Chicundong en la Ciudad de México. En editorial Palabra de Clio y va a estar de libre acceso. Entonces, hacemos propaganda de lo que estamos trabajando desde 5 años y vendrán más publicaciones. La siguiente soy yo. Por aquí. Auxilio, ayuda. No me ves. Si gustas, te ayudo pasando las... Te agradezco mucho, sí. Te agradezco mucho. El tema que vamos a hablar. De los que nos acompañan hoy, ¿alguien había escuchado, antes de conocerme, porque hemos estado hablando en estos días, sobre el Chicundong? Sí, sí, había escuchado. Hay algo muy interesante sobre el caso del Perú. Yo quise aprovechar esta invitación de Tucson, de su aniversario, para hacer trabajo de campo, de archivo y estudiar un poco sobre la situación de Chicundong en Perú. Desde hace año y medio, 2 años, yo estoy tratando de indagar dónde encontrar sobre Chicundong. Y en los primeros acercamientos que tuve con especialistas en la diáspora china, la mayoría me dijeron, un par me dijeron, sí, sí, ahí escuché, pero no hay nada, ni perdás el tiempo. Y el resto del grupo de especialistas me dijeron, no hay nada. Ni perdás el tiempo. Entonces, ha pasado totalmente lo contrario, que va a ser el final de esta conferencia. Vamos a hablar un poco de lo que hemos encontrado sobre Chicundong en Perú. Es sumamente importante para la historia de este país, que hay que trabajarlo. Entonces, espero que esto sirva de motivación para que otros se animen al tema. Pero lo interesante de mi experiencia de archivo de estos últimos días, buscando sobre Chicundong en Perú, me ha llevado a plantear una categoría para comprender esta red global. Y es el Hongmen Agency, o la agencia del Hongmen. Recuerden esta frase, porque voy a volver más adelante a ello de lo que significa, porque yo creo que ahí está la clave para identificar las fuentes que tenemos en el Perú y en todos los países sobre esta organización. ¿Okay? La siguiente, por favor. Bueno, Chicundong, su connotación cantonesa, en chino Putonghua sería Ringontang, es el nombre con que se conoce esta organización, una organización que existe desde mediados desde mediados del siglo XIX, se organiza en San Francisco, California, y existe hasta el día de hoy, a nivel global. El título de global es muy importante. Esta organización no la podemos comprender en términos locales, nacionales, ni regionales. De hecho, no tiene nacionalidad, porque incluso va más allá de algo que se puede entender como una nacionalidad china. El Chicundong está por lo chino, y lo chino va más allá de lo nacional. ¿Sí me explico? Es decir, trasciende fronteras. Porque lo chino, el mundo chino, ha trascendido siempre las fronteras regionales, locales, imperiales, nacionales, republicanas, dictatoriales. Si ha habido alguna vez alguna dictadura en China, no lo sé. Siempre ha trascendido eso. El mundo chino siempre ha ido más allá de él. Y el Chicundong ha estado presente. La siguiente, por favor. Ok. ¿Qué es el Chicundong? La definición que hemos construido cortita es el encuentro sociohistórico en ultramar, es decir, el Chicundong se construye fuera del territorio chino, se manufactura fuera del territorio chino, del tradicional mundo chino de triadas, y ahí es donde entra el Hongmen Agency, o la agencia del Hongmen, que vamos a explicar más adelante, y las sociedades secretas, que aquí una cosa importante, históricamente se les ha llamado sociedades secretas. Creo que todos saben de qué hablamos, de las famosas triadas, de diferentes grupos que han sido partícipes de movimientos revolucionarios en China. Nota importante.
de secreto pues no tienen mucho, ¿verdad? Si no, no podríamos estudiarlas. A lo largo de la historia de China, la condición de secreto ha sido en su momento, porque han sido movimientos que han buscado derribar dinastías imperiales. Entonces tenían una dinámica oculta, pero no han sido secretas, sino, repito, hay cientos de libros de investigaciones sobre estas. Ese encuentro con el gremial, fraternal e iniciático mundo de la modernidad europea, en particular el masón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que encontramos a mediados del siglo XIX en San Francisco, California, con la comunidad de inmigrantes chinos? Ellos se encuentran con una organización que es la masonería. Vamos a hablar un poco más adelante de cuáles son los rasgos de la masonería que permiten este encuentro que manufactura una tradición china con una organización que es netamente europea, como lo es la masonería. Se encuentra la comunidad china con una organización que les recuerda, esto es lo que yo llamo esa agencia de Hongmen o ese Hongmen Agency. O sea, esa dinámica de esa estructura milenaria de organizaciones que van más allá de las familias, que van más allá de los clanes, que van más allá de los Tong, de vínculo entre personas. Podemos irnos hasta la dinastía Han y pensar un poco en la rebelión de los turbantes amarillos, por ejemplo, turbantes rojos más adelante, la Tiandi Hui, por ejemplo, el loto blanco, como se le ha llamado. Organizaciones que han sido constantes en la historia de China cada vez que se ha considerado que quien está en poder no cumple el mandato del cielo. ¿Ok? Esa lógica de organización centrada en símbolos, centrada en una lógica de iniciática, es una constante a través de la historia de China. Y es una constante en la China desde abajo, no en esa China, en ese mundo letrado, intelectual, con tiempo para pensar y escribir, sino en el mundo de capacidad, que son los que han tenido necesidades existenciales o de cambio social y han encontrado respuesta en este tipo de organización. Pues la triada o el Hongmen. ¿Ok? En San Francisco, esta comunidad de chinos que viene con esa lógica, a San Francisco están llegando muchas personas que participaron del movimiento de Taiping. El movimiento Taiping, a mediados del siglo XIX, luego de las crisis de las guerras del opio, en el sur de China, en el sureste de China, una persona del mundo cristiano protestante, chino, dice tener una revelación y le dicen que es el hermano menor de Jesús, y él inicia un movimiento que va a atraer a millones de chinos para un cambio social o socioeconómico en China. A partir de una idea y una lógica religiosa cristiana, pero siempre fundamentados en esa tradición del Hongmen, o de la estructura de este movimiento de iniciación, de símbolos, secreto, entre muchas comillas. Muchas personas que participaron del movimiento de Taiping, ya sea peleando a favor de ellos o en contra de ellos, son estos inmigrantes que están llegando a California. O sea, ya vienen con un chip de esta lógica iniciática, secreta, simbólica, de agrupación cerrada. Y llegan a los Estados Unidos, San Francisco, y encuentran una agrupación con una lógica muy similar. Esta agrupación que encuentran no lo van a aceptar en primera instancia, por una cuestión de raza. Es para blancos y personas de cierto perfil socioeconómico, fenotípico. Es una agrupación que margina y controla y separa ciertos grupos por características físicas, culturales, socioeconómicas. Pero bueno, eso no va a detener a esta comunidad de California. Y va a ser su propia versión de masonería, si podemos llamarlo de esa manera. Pero una versión civilizada. Entonces, se continúa la lógica del Hongmen, pero hay una apropiación de símbolos masónicos. Este es el inicio. Va a ser así en la red que se va a empezar a extender por todo el sureste de Asia, por toda Oceanía, por toda Latinoamérica, San Francisco a Canadá, San Francisco a Nueva York, San Francisco a México. Para el momento de la Revolución Mexicana, habían alrededor de 130 chicken tongues organizados. Demasiados. De México a Guatemala, de Guatemala a Cuba, de Cuba a Costa Rica, de Costa Rica a Panamá, de allí a Colombia y de allí a Perú.
va a mantenerse esta lógica, esta manufacturación. Lo que vamos a encontrar, y algo lo decíamos en una conferencia que tuvimos hace unas semanas en la ciudad de Aguascalientes, en México, en la universidad de allí, el chicotón es como un dragón camaleónico. Como aquí se manufactura un tipo de organización por una necesidad dada de la comunidad china a mediados del siglo XIX, dependiendo del lugar, va a tener una funcionalidad distinta. Pero siempre, todavía no lo hemos identificado para Perú, con una apropiación de la lógica simbólica masónica. Repito, no lo hemos identificado para Perú. De hecho, me adelanto un poco, en Perú se le llama indistintamente sociedad o partido político. Ya vamos a explicar qué significa eso. La siguiente, por favor. Primero, creo que tenemos que entender un poco la masonería y por qué para este mundo de lógicas de triadas simbólicas, iniciáticas, se convirtió en un espacio posible de identificación, de inserción y de manufacturación o de construcción de una lógica relacional de la comunidad china en ultramar. Ultramar lo subrayo. Esto tenemos que entenderlo desde ultramar. Vamos a subrayar eso a lo largo de la conferencia. ¿Qué es esto de la masonería? Bueno, primero es una organización que surge en la Baja Edad Media, que se forma con la Ilustración, que tienen una lógica, esto viene del término masón francés, de constructores o albañiles. En la Baja Edad Media tenían una lógica de construcción de la casa de Dios, de las grandes catedrales medievales. Con la Ilustración pasan a una lógica de construcción de la humanidad. Una humanidad donde supuestamente todos somos iguales en el discurso, pero en la práctica esos todos iguales no incluye a todas las personas. Incluye mujeres en su momento, no incluye personas de descendencia africana, no incluye personas de descendencia china, etc. ¿Cómo funciona esta organización? ¿Y por qué le funciona a la diáspora china? En primer lugar, es producto de un orden mundial, un constructo sociohistórico que se puede medir en términos microglobales. Es decir, al igual que Chicotón, vamos a encontrar que dependiendo del lugar donde se organice, va a tener funciones distintas, o lógicas distintas, o discursos distintos. Lo importante, surge a partir del orden mundial que se construye. Les digo que su inicio está en la Ilustración, final del siglo XVIII, entonces su lógica expansiva va a ser la lógica del Imperio Británico. La Gran Bretaña industrial que va a estar a la vanguardia de la lógica moderna a partir del siglo XIX. Segundo, incorpora las normas que facilitan la expansión del orden mundial, o sea, está alineado con esa lógica del orden mundial. 3, le limita ideológicamente las normas del orden mundial. Con normas me refiero a valores. Entonces, hay un traslape de valores. ¿De cuáles valores? Los que diga el imperio. Porque vamos a ver cómo se cruza esto con las comunidades chinas. 4, coopta a las élites de los estados periféricos. Cuando hacen excepciones raciales, religiosas, culturales en este proceso de expansión, es porque son personas de las élites. Si no, no hay excepciones. Porque la masonería nace netamente cristiana. Vive procesos en que se hace desde atea hasta aceptar todo tipo de credos. Y 5, absorbe las ideas hegemónicas. Todo esto viene a explicar que es un producto del orden mundial. Siguiente, por favor. Ok. La masonería y los procesos globales. Primero, tiene una lógica de red social fundamentada en unidades asociativas. Esa unidad asociativa se le llama logia. A los grupos del Chicotón en Nueva Zelanda, Canadá, África, Australia, México, Cuba, Guatemala, Costa Rica, Panamá, se les llaman logias. Incluso se les llaman sociedades o partidos. Por lo que hemos encontrado hasta el mundo. Hay esa lógica de manufacturación del espacio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a encontrar en todo lugar donde esté el imperio británico, va a haber una logia. De hecho, la inserción del imperialismo a China tuvo la siguiente lógica. Se inserta el imperialismo, hay un tratado comercial, y luego el tratado comercial, la organización de una logia. En el caso chino, por ejemplo. Ahora, ¿qué proceso es inverso? Porque estamos en ultramar, ¿verdad? La diáspora se mueve a medida que el orden mundial se lo permite, la diáspora china. El imperio británico se expande, la diáspora se expande a donde llega el imperio. Ahí es donde encontramos ese empate.
de lógicas chinas de organización con esta lógica masónica que tienen ideales de sociabilidad e identidad. Lo mismo que está buscando la diáspora china. Mantener una lógica de sociabilidad e identidad. Segundo, explica esta lógica global. La expansión de actividades y de certificados. Este es un certificado netamente masónico, sin relación con el Chicken Tongue. Ahorita vamos a hablar con los certificados del Chicken Tongue, son muy parecidos, agregan caracteres chinos. Esto es fantástico, los certificados, porque el certificado para esta época tiene una función de protopasaporte. Es decir, sos masón, tenés un certificado como este, viajas al país que sea con este certificado y te van a recibir los hermanos. Porque tenés su pasaporte, somos de los mismos. Es la lógica. Con el Chicken Tongue empieza a pasar lo mismo. Con la diáspora sobrepasa la masonería. O sea, cuando llega un paisano a un lugar, hay un montón de organizaciones o sociedades que le reciben. Y le ayudan o les ayudan de alguna manera u otra para que se sienta la sociedad que quiere. Pero este certificado es un plus. Y la diáspora lo empieza a aplicar en su dinámica relacional. Relacional, transnacional. Repito, esto no se puede entender ni en términos locales, ni regionales, ni nacionales. Traslapa todo el límite político inventado o imaginado. Traspasa también. Supera. La siguiente, por favor. En esta lógica hay una intensificación de actividades de los imperialismos. Por ejemplo, esta imagen es una imagen donde están celebrando el cumpleaños de la reina Victoria en un desfile en Bombay, la India. En China empezaron a hacer lo mismo. Pero no encontramos fotos, pero fotos de China, de la India, tenemos el ejemplo. Y lo otro es que tiene una lógica de pensar en términos globales en búsqueda de una conciencia global. Ahí eso se establece o se desarrolla a partir de esa plataforma o esa estructura de todos somos iguales. Claro, siempre cuando se escucha o se lee todos somos iguales, hay que preguntarse quiénes somos todos. ¿Verdad? Nunca todos incluye a todas las personas. Es totalmente controlado, marginado, por eso incluye mujeres, incluye personas de ciertas características, repito, fenotípicas o socioeconómicas. Pero esa lógica de pensamiento global. Estas características, el Chicken Tongue las va a absorber, las va a tomar, las va a utilizar, se va a apropiar de ellas, junto con la simbología de la misma masonería. La siguiente, por favor. Por ejemplo, para ver la importancia de la masonería, y ahorita vamos a ver otros mapas, para la Primera Guerra Mundial, esta es la expansión de la masonería en el mundo. Entre más grande es el círculo, es porque hay más logias o más masones. Entonces, podemos ver que a medida que se amplía o se expande, mejor dicho, el imperio, los imperialismos europeos, se expande la organización de logias. Lo que nos interesa hoy es entender que a medida que se expande el imperio, se expande la diáspora china. Y la diáspora china va a utilizar estos mecanismos para suplir sus necesidades, estos mecanismos para buscar inserción, integración, etc. Entonces, hay un paralelismo entre la expansión del imperio, la expansión de la diáspora y el uso de estas organizaciones. Bueno, como pueden ver, para la Primera Guerra Mundial había mucha masonería en el imperio. La siguiente, por favor. ¿Cómo se dice masonería en chino? Gonji Hui, que es diferente al Chicken Tongue. Esto es algo que se manufactura en China, territorio chino. El Chicken Tongue se manufactura en ultramar. Entonces, son dos organizaciones paralelas y distintas. Repito, una cosa es la masonería que se manufactura, que se crea, que se desarrolla en China, y otra es, la que nos interesa hoy, la que se crea, se manufactura en ultramar, el Chicken Tongue. A veces con relación, a veces sin relación. Por ejemplo, el Chicken Tongue en México creció de tal manera que buscó la masonería patriarcal, nacionalista, la que incluyó en su momento a Benito Juárez, incluyó Porfirio Díaz, buscó integrarse dentro de ella. Entonces la masonería de Chicken Tongue, masonería china, como se llama en México, se integra dentro de la lógica de país en México. En Costa Rica, que se llamaba Asociación Masónica Hongmen Chicken Tongue, nunca tuvo relación con la masonería. De hecho, dentro de la memoria histórica de la masonería de Costa Rica, no tengo ni idea que hubo masonería china. Y ni siquiera es una cuestión racista, porque si tienen idea que hubo masonería
de criollos del Caribe, afrodescendientes, la cual se rechazaba y se imaginaba. Pero de la China ni idea. Y lo más interesante, o lo interesante del caso de Costa Rica es que se organiza a inicios de la década 20 y hasta el día de hoy existe. No obstante, hoy ya no es la Asociación Masónica Hongmen Chicentón. Hoy es el Partido Político Chicentón. Explico un poco más adelante. Siguiente, por favor. Lo que venía diciendo, bueno, esto es un mapa de China. Lo que quería resaltar con un mapa de China es que, a diferencia de nuestros mapas eurocéntricos e impuestos por los imperios europeos, estadounidenses, en China el centro no es Europa, en China el centro es China. Hay esa lógica, hay una lógica del reino del centro milenaria. Es una idea de China, centro civilizatorio, lo saben mejor que yo, siglos anterior a la invención o manufacturación del cristianismo, muy fuerte en la cultura china. ¿Qué pasa con todo el extranjero que llega a China? Se vive un proceso de civilización. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ultramar? En ultramar también está sucediendo un proceso de civilización. Eso es lo que quería resaltar. Todo encuentro cultural, con productos, con ideas, con ideologías chinas, sean no chinas, o sea, incluso chinas, va a vivir un proceso de civilización. Entonces, eso es muy importante. Chicentón es un producto manufacturado en ultramar sinizado. Es lo que quería llegar. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa cuando el imperio se expande? Pudieron ver en la imagen anterior, y eso lo pueden googlear fácilmente, dentro de la masonería no hay ningún símbolo original. Todos los símbolos masónicos son apropiados del cristianismo y de otras culturas. Nada es original. El más clásico de todos es la marca de una escuadra con un compás y una G en el medio. Ese era el símbolo de las cofradías de arquitectos, o lo que era el arquitecto, lo que se puede entender como arquitecto, de constructores especiales dentro de la Edad Media. Una escuadra y un compás y una G de geometría. Los manuales de geometría medievales eran así. Luego se apropia la masonería y dice que esa G significa el gran arquitecto del universo, que es un arquetipo, una suerte de un ser superior, de un Dios superior o de un principio superior de todo lo que existe. ¿Va? Entonces, eso está en el chip del masón, que se mueve según el imperio se expande. Llega el imperio, en particular luego del triunfo de las guerras del opio a China, con ese chip de escuadra compás, y se encuentra esto. Se encuentra el mito de Niwa con el compás y Fuji con la escuadra. Uno de los mitos creacionistas chinos. Entonces, ¿cuál va a ser la lectura de estos masones, comerciantes ingleses y de diferentes nacionalidades que llegan con la expansión comercial británica en el siglo XIX? Hemos encontrado el origen de la masonería. El origen de la masonería está en China. Este dato es importante porque la construcción de Chicentón es en un bien y va. O sea, son muchos procesos. No podemos verlo de una manera lineal. Hay muchas lógicas discursivas, simbólicas, muchas interpretaciones que se hacen desde el otro como desde el nosotros, en la comunidad china del drama. Hay un discurso desde China de los chinos. Hay un discurso de los europeos desde China y en China. Es decir, hay un discurso de los europeos, de los estadounidenses, de los latinoamericanos, fuera de China. Y hay otro discurso, que es uno de los chinos, de la comunidad de chinos. Ese proceso de manufacturación es bastante complejo. Bastante complejo. Entonces, aquí vemos un discurso más. La siguiente, por favor. La idea de... explicábamos hace unos minutos que la clave para comprender, creo yo, en mi experiencia de los últimos días en Perú, que una de las claves para comprender esta construcción, manufacturación, este nacimiento, el origen del Chicentón, está en las triadas, por supuesto, pero lo que estoy llamando ahorita Hongmen Agency o agencia Hongmen. ¿Qué quiere decir esto de agencia? La agencia es el atributo que se le da a un actor social. El actor social puede ser desde una persona hasta una organización que tiene una capacidad de transformar la sociedad. Eso es lo que quiero decir con agencia Hongmen o Hongmen Agency. Es un actor social con la capacidad de transformar. Y ese
Hongmen o esta agencia Hongmen tiene que ver con la triada. Porque, repito, es una lógica, está en el chip de la sociedad china desde hace cientos de años. Cientos de años. Lo que vemos aquí es una publicación que se da en San Francisco, donde dibujan un ritual de iniciático dentro del Chicken-Tong. Y no es un periódico del Chicken-Tong en San Francisco. Es un periódico secular que tiene que ver con la comunidad china, pero fue llamativo para ellos porque se llegó a un punto donde en el Chicken-Tong se empiezan a iniciar, como miembros de la organización, personas no chinas. Entonces, aquí hay una recreación de lo que es este momento de iniciativa. Una cuestión muy interesante donde todavía el Chicken-Tong está funcionando es cuando se entrevistan a los miembros sobre cómo es el ritual iniciático, sigue siendo muy similar, incluso con el uso de espadas y otro tipo de cosas. 80s, 90s, todavía relatos de sacrificios de animales, desde el caso. Siguiente, por favor. Ok, bueno, este sí es un estandarte del Chicken-Tong. Este es un estandarte del Chicken-Tong de Nueva Zelanda. Si pueden notar un poco los detalles del estandarte, sin duda alguna está inspirado en el taoísmo. Y fuera de eso, podemos ver acá la escuadra y el compás. ¿Verdad? Esa lógica de manufacturación, de integración de diferentes elementos simbólicos. Producto made, no en China, made en la China del ultramar o en el mundo cultural chino. Entonces, ¿cuál es el contexto de manufacturación? Hemos venido hablando un poco de lo he subrayado mucho, la expansión ultramarina del imperialismo británico, 1. 2, la diáspora china, que se monta dentro de ese contexto de expansión ultramarina. Y 3, el advenimiento de la modernidad en China, comprendida como una lógica eurocéntrica. Esa lógica eurocéntrica tiene un encuentro y un desencuentro con la lógica sinocéntrica milenaria china. ¿Okay? La siguiente, por favor. Ok, habíamos visto el mapa de la expansión del imperio en relación con la expansión de la masonería. Para la misma época, este es un mapa de expansión del mundo ultramarino chino. Digamos, la misma intensidad, entre más oscuro el color, es que la comunidad es más grande. La siguiente, por favor. Ok. ¿Cuál es el proceso de consolidación? Aquí lo que vemos a la izquierda es un templo del Chicken-Tong en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México. Pueden ver que en el medio está el símbolo de la escuadra, el compás y la G. En este caso se llama Sociedad Autónica Chicken-Tong, sucursal el número tal, y luego vienen caracteres, el nombre de Chicken-Tong, y vemos el grupo, solo hombres, en una lógica de solo hombres. El único espacio que hemos identificado la Asociación de Mujeres es en el caso de Costa Rica para la década de 1980. Pero para el momento solo hombres. En el Hongmen no necesariamente son solo hombres, ¿verdad? Entonces, pero esto para la realidad mexicana. Vamos a encontrar variantes en ese sentido. Entonces, la consolidación. Primero, y vamos a dar algunos ejemplos de ellos, se convierte en un referente político, económico, cultural, benefactor e identitario de los chinos de ultramar. Lo interesante del Chicken-Tong, y eso le diferencia del Guomindang, no hemos identificado dentro de toda la red de trabajo una ciudad, un pueblo, un lugar donde si hay Chicken-Tong no haya Guomindang. ¿Cuál es la diferencia del Chicken-Tong y el Guomindang? El Guomindang, luego de la revolución, intenta construir o reconstruir una identidad en ese pueblo que está en el trabajo. Busca transformar ese chip de esa comunidad que se fue de un imperio que hoy es una república. Ese es el trabajo de bueno, además de dineros, siempre se necesitan dineros para estas épocas. ¿Cuál es el trabajo de Chicken-Tong? Sí, vamos a reconstruir una identidad en el chino de ultramar, pero desde ultramar, no desde China. Entonces, ahí vamos a encontrar dos propuestas políticas, culturales, bastante distintas. Y van a chocar. De hecho, en el norte de México, en la década de 1930, va a haber enfrentamientos sangrientos entre el Guomindang y el Chicken-Tong, con muertes. Un enfrentamiento violento, ¿verdad?
Eso no lo identificamos en otros países. Pero llegó a eso en algunos lugares. Se convierte el Chicken Dog en la red transnacional de unidades. Es una red transnacional de unidades asociativas que cubre toda América, a través del Caribe, el mundo Pacífico, el sudeste asiático, Oceanía y África. Prácticamente estamos ya finales del siglo XIX, primera mitad del XX, el corte de esta presentación de la Segunda Guerra Mundial, donde hay comunidad china, hay Chicken Dog. Siguiente, por favor. Este es uno de los escudos del Chicken Dog actuales. Ya no tiene esa lógica de asociación o lógica masónica. Como pueden ver, en este escudo es la asociación fraternal de ultramar, el Green Gong o el Qigong. En ese proceso de consolidación se han identificado, por eso esa lógica secreta entre muchas comillas, que por ejemplo para la Segunda Guerra Mundial tiene 300,000 miembros. Y esos 300,000 miembros, o esta lógica de unidades asociativas de esta red internacional de Chicken Dog, tiene un paralelismo con los jóvenes. Eso puede hacer que aumente la cifra. Pero al menos oficialmente, dentro de su prensa, para la Segunda Guerra Mundial se cuentan con 300,000 miembros. No hay agrupación con más miembros para la Segunda Guerra Mundial. En el momento de la Segunda Guerra Mundial. Parte de su proceso de consolidación es, por ejemplo, tiene una labor conjunta con la Sociedad para la Regeneración de China, Xinjiang en Hong Kong y Hawái, y la Liga Unida de Tomenhui. Pensando un poco en nuestra realidad latinoamericana, tal vez esto es más conocido para las personas que nos están viendo, que están compartiendo hoy aquí con nosotros. José Martí, Cuba, cuando está buscando recoger dineros para su proyecto revolucionario, se da cuenta que la red más importante de ultramar de los cubanos es la masonería. Y él se da cuenta que si él quiere apoyo de los cubanos que viven en el extranjero, tiene que insertarse en la lógica de logias masónicas. ¿Ok? Cuando Sun Yat-sen está en el mismo proceso, él se da cuenta de lo mismo con respecto al Chicken Dog. Él se da cuenta que si no ingresa al Chicken Dog, va a perder una plataforma de apoyos, de fidelidades en ultramar enorme. El Chicken Dog es fundamental para los dineros en el movimiento revolucionario estudiantil. Al punto que, a diferencia de José Martí dijo, me voy a hacer amigo de los masones. Ya. Sun Yat-sen dijo, no es suficiente que me haga amigo de los miembros del Chicken Dog. Y Sun Yat-sen en 1904, en una logia en Hawái, se inicia el Chicken Dog. A ese nivel de plataforma económica llegó el Chicken Dog en los periodos previos a la revolución. Y estas son las organizaciones paralelas a ese trabajo de recolección de fondos y un tipo de cosas. Por dar un ejemplo de ese proceso de consolidación. Siguiente, por favor. Ok, roles sociales para el inmigrante chino. Este es un certificado de iniciación del Chicken Dog. Este tenía una función de protopasaporte. Es una red de sociabilidad ampliada para la inserción y creación de identidades en contextos de marginalidad y control social. Tenemos claro sobre los estudios que el inmigrante chino en América, no ha sido una persona con un perfil deseado, ni en términos fenotípicos ni en términos culturales. Y hemos encontrado una serie desde Canadá hasta Chile de leyes de control sobre la comunidad china, de leyes antichinas, de persecuciones e incluso hasta matanzas. Y esa lógica negativa y antichina es tan fuerte que todos pudimos ver la manera en que revivió en la época de la pandemia. A nivel latinoamericano. Por dos. Ok. Entonces, ese contexto de marginalidad permite un ritual, o le da un ritual que otorga identidad de escape. Es decir, el valor como persona que tenés en esa sociedad donde te controlan y te marginan, que es nada, lo puedes reponer dentro de la lógica ritual, simbólica, interna, cerrada, de una organización como el Chicken Dog. ¿Explico? Y da acceso a diferentes dinámicas de la sociedad. En este proceso, de finales del 19 y primera mitad del 20, como pudimos ver en esta noticia de la prensa californiana de San Francisco, que no descendientes chinos buscaron
iniciarse en el Chiquetón, a medida que se van consolidando las comunidades chinas, por lo general, por medio de redes económicas y comerciales, donde tienen relaciones con los chinos, también vamos a encontrar muchos miembros del Chiquetón y otros no miembros del Chiquetón que se empiezan a integrar con las normas masónicas de los diferentes países. Cuando nos damos cuenta, hay una red ampliada que incluye las redes del Chiquetón, las redes de las masonerías regulares y redes comerciales y económicas. Y vemos las personas en los tres espacios. No en un 100%, pero sí uniendo las tres redes. Siguiente, por favor. Ahora vemos otro banderín de Chiquetón. Este es también de Nueva Zelanda. Y ahora yo quiero que veamos un poco de los rituales iniciáticos. Porque los rituales iniciáticos dentro del Chiquetón, obviamente son diferentes a los masónicos. Tienen, repito, esa lógica milenaria de triada, esa agencia de los hongmen de fidelidad. Acuérdense que los hongmen, todos estos grupos, surgen muchas veces inspirados, a veces en su momento inspirados en taoísmo, en budismo, en cristianismo, incluso en el islam, a veces en el confucianismo, a veces en una cuestión más étnica, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en el conflicto Hakka-cantonés de la década de 1860, etc. Pero surgen cuando la sociedad no está funcionando. ¿Y cuándo la sociedad no está funcionando? Cuando quien tiene el poder no está cumpliendo el mandato del cielo, ¿cierto? Entonces, como hay que provocar un cambio, y recordemos que en la lógica china el cambio es bueno, la transformación es buena, no como en nuestro mundo judio-cristiano donde el status quo es lo correcto, no el cambio. Como el cambio es bueno, hay que provocarlo, aunque sea violentamente. ¿Por qué? Porque hay una fidelidad con un emperador, no. ¿Con una familia política? No. Con lo chino, con la comunidad china. Ahí está el compromiso. Eso es importante entenderlo, porque esa lógica de que mi compromiso es con lo mío, con los míos, con los chinos, con la comunidad china, con lo chino, se va a mantener en el Chiquetón a pesar de ser una organización de ultramar. ¿Ok? Entonces, cuando no se cumple el mandato del cielo, estas organizaciones son fuertes. Enojadísimos con lo ando. Y para este contexto que nos interesa de modernidad, de orden mundial, de masonería, de imperio británico, de roles globales y dinámicas globales, ¿cuál es la dinastía que estaba en el poder? Es China. Son extranjeros, son invasores. Entonces, hay un compromiso con lo verdadero nuestro, con lo chino, pongámoslo en esos términos. Entonces, en esa línea van los rituales. Independientemente de cuál sea el contexto. Este era un ritual, eso es un ritual que hemos traducido de un libro de rituales de una logia de Chiquetón en Arizona, Estados Unidos. Dice así, dice el maestro, hay una lógica de maestro y compañero. Dice el maestro, ¿por qué quieren ser admitidos? Porque desean derribar la casa de Qin y establecer la casa de Ming. Estamos en 1860, 70. Maestro, ¿cómo puedes probar eso? Puedo probarlo con un verso. Esto del verso es sumamente bonito, porque acuérdense que dentro de la lógica del intelectual, del burócrata, del letrado, la lógica histórica de estos personajes en China, no era solamente ser un buen contador. Tenías que saber filosofía, tenías que saber literatura, tenías que ser un maestro de artes, letras, ciencias. Esa lógica se lo tiene aquí. Entonces, puedo probar un verso. ¿Cómo corre el verso? Dice el compañero. Hemos restaurado el origen de chino. Investigado las fuentes y examinado la poesía antigua. Recordemos que en nuestra lógica occidental, cuando nosotros pensamos en el futuro está hacia adelante, ¿verdad? Y el pasado está atrás. Pero la lógica china, ¿el futuro hacia dónde está? Hacia adelante. Perdón, ¿el pasado hacia dónde está? Hacia adelante. Y el futuro está atrás. Digamos, dentro de la lógica china, el pasado siempre lo tenemos enfrente. O se tiene enfrente. En términos espaciales. La poesía antigua. La gente de Qin usurpó nuestro patrimonio. Restauraremos ahora el imperio, siguiendo las instrucciones del líder. Nos levantaremos con esta luna clara y levantaremos la bandera del patriotismo. Porque este es el ritual iniciático en Arizona, Estados Unidos. Siguiente, por favor. De 1886, decía. Disculpen, me equivoqué muy largo. Otros versos. Bueno, esto es una logia de un templo de Baja California, en México.
Otro verso, de 1879. En mis manos sostengo el bastón rojo, de camino a la logia no tengo miedo. Me preguntas, hermano, a dónde voy, llegas temprano, pero yo caminaba lento. La lógica fraternal, la lógica de compromiso, la lógica de hermandad, es lo que quiero que veamos en estos versos, en esta organización que se está construyendo. Otro de 1925. Las velas rojas están encendidas y brillan intensamente. Millones de héroes jóvenes están a cada lado. Esta noche estamos reunidos en el melocotonero para prometer fraternidad. Don abundancia, frescura. La que sigue, por favor. 1866, esto es un desfile de Chicken Town en Estados Unidos, fotografía contemporánea. Los árboles viejos brillan gloriosamente como un par de laureles. Las lámparas de plata brillan intensamente como los 7 planetas. Se colocan banderas, parasoles, escudos y lanzas en los bucheros. Melocotones, ciruelas, abetos y cedros adornan el pabellón de flores. Y por todos lados se colocan innumerables soldados. Y salen aquí el desfile. Si observamos en esta agrupación que se integra con lógicas masónicas y asociativas propias de la modernidad, es decir, eurocéntricas, siguen también las lógicas tradicionales chinas. Eso es lo que quiero que notemos, y que notemos principalmente porque ahí es donde entra lo que yo insisto, que seguramente llamaré ese Hongmen, esa agencia Hongmen o ese Hongmen Agency, que se mantiene lo chino. Se mantiene esa lógica y ese ritual chino, que es un compromiso con lo chino, no con una casa imperial, no con una familia política, no con un partido político, sino con lo chino, en términos culturales, en términos de comunidad. Se usa en estos rituales a veces la idea de Ming, simplemente porque Ming estaba antes de Qing, es todo. Han antes de Manchú, es eso nada más. Pero no es Ming siquiera, es lo que se considera chino dentro de sus imaginarios, ¿verdad? La siguiente, por favor. Hoy día, es un partido político. Aquí vemos una foto de una reunión. Esta reunión es del 2008. La reunión fue en China, en Guangzhou. A la derecha vemos la bandera. Esa bandera la podemos encontrar donde está establecido el partido. Y vemos uno de los símbolos en la oficina de Puerto Limón, en el Caribe de Costa Rica. Hoy día, repito, es un partido político, así está inscrito políticamente, así funciona en la mayoría de países. Pero esa apropiación de símbolos masónicos se mantiene, a pesar de que su lógica hoy es completamente distinta. Y como pueden ver acá, se nota que es Hongmen. Y en la parte en amarillo dice Partido Green Gong de Costa Rica. Pero eso casi no sé. Este partido funciona en China hoy día. Es de los partidos minoritarios, de los partidos pequeños, es ese partido que representa a esa megadiáspora de chinos en el mundo. De hecho, uno de los casos más interesantes que hemos identificado sobre el rol de este partido es que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que establecen en el 2007-2008 relaciones con China, entre otras condiciones, rompiendo relaciones con Taiwán, previo a ese restablecimiento de relaciones, este partido, con sede en el país, tuvo un trabajo con los candidatos importantes de ese momento. Llevaron a los candidatos a China. Le explicaron por qué era importante tener relaciones con China. Y no fue una cosa propia del partido. Fue una tarea asignada por el mismo Partido Comunista Chino. O sea, hay una relación de trabajo al día de hoy. Una relación de trabajo a nivel de trabajo. ¿Cuántos casos contemporáneos así existen más? Habrá que investigar. Repito, esto es un tema, una organización sumamente importante y sorprendentemente poco estudiada o nada estudiada. Con solo googlear van a ver que hay 3, 5 artículos ya, pensando en chino, español, alemán, inglés, el idioma que quieran. Pero pronto ya vienen cosas, habemos varios trabajos. Siguiente. Y bueno, para terminar, ¿y Perú qué? ¿Qué hemos encontrado en estos días? Y ya nos vamos a preguntas, comentarios y a discutir lo que quieran. Algunas pistas, y me faltó una.
La primera, la masonería peruana. Tenemos que ver qué dice la masonería peruana. Pues encontramos que sí dice algo, y que en su momento fue clave la logia masónica Cosmos número 7, y fue clave entre 1870 y 1880. ¿Qué pasó en esa logia? A finales de los 60, de los 1860, está llegando una comunidad china muy particular, porque no está llegando de China a Perú, está llegando a California. Y estos chinos californianos entre comillas, porque la mayoría de ellos habían nacido en China, y muchos habían participado en Taiping, de alguna manera u otra. Estos chinos ya eran masones en Estados Unidos. Entonces, la lógica de la masonería ya la habían apropiado. ¿Ok? Ok, entonces, la logia Cosmos es una de las primeras logias que tiene sus trabajos o sus dinámicas rituales en inglés. Es una logia que para ese momento va a asociar a embajadores de diferentes países, principalmente de Europa, Estados Unidos. Es para gente de élite esta logia en estos momentos. ¿Qué sucede con estos chinos californianos? Son personas que están llegando con dinero. No son culíes. Están llegando a trabajar en las tiendas de niñas. Están llegando con dinero a hacer negocios en Perú. Y los vamos a encontrar allí. ¿Ok? Esta logia va a ser protectora de una asociación que se organiza en 1881 y dura pocos meses. Dura pocos meses por la Guerra del Pacífico. En algunas fuentes le llaman Sociedad Asiática de Beneficencia de Lima. En otras fuentes le llaman Sociedad Central de Beneficencia de China. ¿Cómo sé que se refieren a la misma? Porque en todas las fuentes hablan de la misma fecha de organización y de la misma fecha de cierre. Parece, y en el siguiente punto vamos a encontrar ese sentido, parece que hay un paralelismo entre la logia Cosmos, esta sociedad de beneficencia, y un intento de organización de un Hongmen. Y eso se explica un poco con la tercera pista de la Guerra del Pacífico. Súper estudiada, y con lo que han estudiado muchos colegas que no están pensando en ese Hongmen Agency, en esa agencia Hongmen, no han notado lo que nos interesa en esta investigación. Entonces, con la gran cantidad de trabajos que hay de la relación Guerra del Pacífico, participación de chinos, podemos identificar elementos Hongmen. Recuerdan todos los poemas iniciáticos que vimos, ¿verdad? No los olviden. Y, bueno, hay una cuarta, y le pido disculpas a Robert Chang si ve esto en algún momento, no lo puse, que es la Revista Oriental. La Revista Oriental me ha permitido a mí mapear dónde se organizaron logias Chiquintón en Perú entre los 30 y los 40. Disculpen que hable el teléfono, porque ya saben cómo es esto. Entre la década de 1930 y la década de 1940 hay logias Chiquintón. Hay una en Pisco, una en Lima, una en Chiclayo, una en Chincha, una en Nazca, una en Ica y una en Huaray. En relación constante entre ellas, en relación con logias Chiquintón de Latinoamérica, de Estados Unidos y de Canadá. Y sin relación con el Kuomintang, por cierto. Muchos de estos miembros de las logias de estos lugares que he dicho de Perú, de estos distritos de Perú, tienen una participación muy importante con el Colegio Chino. Es un espacio que tenemos que estudiar. Con las sociedades de beneficencia de cada una de estas ciudades y con las sociedades comerciales. Entonces, parece que tenemos también una red de sociabilidad ampliada para las décadas del 30 y 40. ¿Cómo supe yo en primera instancia que había Chiquintón? Y ahorita entramos a los otros dos últimos elementos en Perú. En la prensa Chiquintón internacional, principalmente que se publica en Hong Kong, Canadá, Estados Unidos, tienen como de las más fuertes, porque me parece que la de acá era muy, muy fuerte. Se habla de los congresos internacionales. Y lo más atrás que hemos logrado encontrar Chiquintón de Perú literal es en el Congreso en 1918. Perú tuvo dos representantes, uno de Lima y otro de Pisco. Eso en 1918. De ahí podemos ver que hay vida de estas logias que se hacen llamar sociedades o partidos políticos en las ciudades dichas entre la década de los 30 y la década de los 40.
Guerra del Pacífico es clave, ya vamos a verla, y el otro es la publicación de La Voz de la Colonia, diario demócrata con carácter independiente. Ese es su nombre completo en español, es una alternativa distinta a Guomindang, y claramente, ahorita vamos a ver una foto de un ejemplar, habla de que es el periódico oficial del Hongmen en Perú. Punto. No hay que ocultar nada, así lo dice. El problema que tenemos con esta publicación es que se han perdido la gran mayoría de ediciones de la época. Existe en la Biblioteca Nacional una copia parcial de 1918, está hecha polvo. Estuvimos revisando en estos días. Yo fui corriendo a llamar al curador porque estaba lleno de, ¿cómo se llaman estos bichitos que comen? Polillas. De polillas. Yo, veo, está lleno de polillas. Rescatemos esto, por favor. Me dieron permiso de fotografiar todo, por medio de tu sagrada y pondremos de acceso público, por supuesto. 1946. De ahí brinca 1960 hasta el 66-2, luego algunos años del 70 y algunos años del 2000. O sea, el Hongmen continúa. Nos demos cuenta, ¿no? Hablando de Perú. Ok, vamos a hablar un poco de ejemplos de estas pistas, además de lo que he dicho, que podemos agregar por medio de imágenes. Siguiente, por favor. Tuve la oportunidad con amigos de Tusanaje que me llevaran el domingo anterior al cementerio presbítero maestro a ver lápidas chinas. Y vean qué bonita la que encontramos. Qué bonita. Y vemos los caracteres a los lados, Juan Carrión, número 18, toda la simbología masónica, muere en 1875, no sabemos cuándo nació. Es muy probable que perteneciera a este grupo de chinos californianos. Hay que investigar más. Hay que investigar más. Sí pude rápidamente revisar. Juan Carrión existe en trabajos de Isabel Ausent, por ejemplo, para otros temas, pero está presente. Entonces, no es tampoco un personaje desconocido. Y estamos en la época de la Logia Cosmos. ¿Ok? Recuerden lo que decíamos de la Logia Cosmos. La que sigue, por favor. ¿Quién es él? Todos lo conocen, ¿verdad? ¿No? Quintín Quintana. ¿Se acuerdan? El que peleó con los chilenos, Guerra del Pacífico. No es mi intención analizar el conflicto de la Guerra del Pacífico. No es mi intención interpretar cuáles eran las posiciones de los chinos, sino es mi intención mostrarles que, cuidado, en la Guerra del Pacífico tenemos un ejemplo claro, y lo teníamos desde hace muchos años frente a nuestros ojos, de Hongmen y del principio de Chicken Town. Repito, no olviden los poemas que ya leímos. Uno, el tipo de rituales que hacían, las imágenes de San Francisco. Dos, y bueno, y la simbología que hemos venido hablando. Además de eso, el contexto. ¿Cuántos de estos, bueno, están acá? Comunidad importante en Perú, que venía de un conflicto con los cantoneses fuerte. Sigue esa lógica de Hongmen, de ese Hongmen Agency, agencia Hongmen. ¿Cuántos sobrevivientes del movimiento Taiping estaban en Perú? Al menos hijos, que lo escucharon. ¿Cómo fue todo lo que tuvieron sus papás, sus abuelos? ¿Cuántos Taiping llegaron a California con cierta lógica? Recordemos que este personaje tampoco era un judío, ¿verdad? No, una persona de dinero. Entonces, hay muchos elementos que matizan un poco sobre la existencia o la lógica de Hongmen para esta época. La siguiente. Bueno, aquí es una de las pocas, dicen las fuentes secundarias, por supuesto, imágenes que se ven de Quintana, que está por acá, con el ejército chileno durante esa campaña. La que sigue, y es lo que nos interesa. En la prensa chilena, Daniel Riquelme era un periodista que estaba acompañando al ejército chileno, corresponsal del periódico El Heraldo. Él narró un ritual de fidelidad que en la historiografía, la mayoría de la historiografía que hemos revisado, se interpreta como un ritual de fidelidad de un grupo de chinos al ejército chileno para pelear junto con ellos, porque en Perú se están tratando muy mal. Entonces nos vamos a unir a los chilenos. Luego ya saben el resto de la historia, Chile era la España. Esa es como la interpretación que se da, y eso es más o menos lo que dice Daniel Riquelme. Pero yo creo que hay otras cosas más interesantes. Bueno, interesantes para este investigador o esta investigación o este proyecto, que tiene que ver con esa agencia de Hongmen. Ese ritual que hizo Quintín Quintana se reprodujo de manera caricaturesca
en un periódico de la época en Chile. Esta es una imagen de él. Ok, lo que nos interesa, la lógica de Hongmen, pero antes de cambiar, acuérdense, dentro de esta lógica de Hongmen, la fidelidad de los miembros, de los militantes, ¿qué o a quién es? A China, no a los chinos, a la comunidad china. Entonces yo quiero que notemos, porque al menos es lo que estoy viendo, y el ritual que vamos a ver se trata de un ritual de fidelidad, un ritual de un juramento de estoy contigo, pero ese contigo no es el ejército chileno, no es Chile, es China, una China de ultramar. Siguiente, por favor. Perdone que lo ponga aquí, vamos a leerlo despacito. La descripción del reportero chileno, claro. Esta colonia, en número de 658 individuos, se había reunido en su pagoda de San Pedro de Urín el día 11 de enero. Otras fuentes dicen que es el día de enero, que fue el día de enero, de 1881. Es una especie de capilla de regular expresión. Acuérdense que la persona que está escribiendo eso tiene un chip judeocristiano que nada se lo podía sacar en esa época y todo lo interpreta como el chip se lo dice. Que se veía alumbrada, a pesar de no ser de noche, por 4 faroles chinos de varios colores y adornada por un altar solo, en el que figuraban 3 estatuas o retratos de madera, a la manera de los que suelen verse en los altares de nuestras propias iglesias. La estatua o el santo del medio representaba Guanlong, especie de Marte en la religión de los colonos, y figuraba a un hombre de grande estatura, luenga y espesa barba y rostro de color rojo, con una enorme espada en la mano derecha, espada que, según la creencia de los fieles, era manejado por su Guanlong. No obstante, pesar más de 1000 libras. El santo de la derecha representaba a un joven imberbe y de rostro blanco, a quien creían hijo de Guanlong, y lo llamaban Yonglong. Y el de la izquierda, especie de ayudante de su referido dios de la guerra, que era negro y de grandes ojos blancos. También tenía espada y se llamaba Afal. Ante esta rara trinidad, un chino ofició algo que parecía misa y enseguida procedió a degollar un gallo, símbolo de la guerra, cuya sangre depositó en una redoma. Por esa sangre viejosa juraron los chinos sus deseos y sus votos para que las armas de Chile salieran victoriosas. La interpretación del periodista chileno, por supuesto. Y así se lo pidieron a Guanlong, con todo respeto, bebiendo enseguida la sangre mezclada con agua. Todos los 658 colonos bebieron parte del mistificado líquido. Terminaba la ceremonia, el chino Quintana, jefe elegido por la colonia, pronunció un largo discurso en el que habló de la esclavitud reinante en el Perú, de la próxima libertad del imperio de los comunistas. Este es un otro hablando de esta experiencia. Hay más textos sobre cómo se describe este momento. En el libro que está preparando tu sanaje, vamos a ponerlos todos. Y que va a ser de libre acceso también. Esto es un ritual de fidelidad, de juramento de que estoy con China, no con Chile, primero. Segundo, es el clásico ritual Hongmen. El de siempre. El de siempre. Estábamos con unas informantes, mujeres miembros del Hongmen Chicken Town de Costa Rica, y nos decían que hasta los 80s degollaban el gallo en un caballito de guaro cacique, que es el guaro tradicional de Costa Rica, ponían una gota de sangre y todos lo bebían. También están los lados de fuego, eso aquí no tenían aros. La misma lógica, los mismos personajes. ¿Con quién se refieren a Guanlong? ¿Quién es Guanlong? Esa gente cara roja, ¿no? Supongo que Juanjo. Exactamente. Juanjo, exactamente. Claro. Exactamente. Que solo podemos ver en cuántos espacios Hongmen y no Hongmen. Y tiene la gran espada. Exactamente. Y tiene la gran espada. Siguiente, por favor. Bueno, este es el altar del Chicken Town en Costa Rica. Ahí está él, solo que en la foto no se nota mucho. Este altar es muy interesante. Esa fotografía no se las muestro porque en la parte donde dan los discursos, cuando se reúne este partido en Costa Rica, por un lado está la bandera de Costa Rica, luego la bandera del Chicken Town, que ya la vieron, la colorida,
la escuadra de compás, y luego está la bandera de la República Popular de China. Les debo esa fotografía. Pero si ustedes pueden ver en el altar, ¿cuál es la bandera que está? Bueno, es un dragón camaleónico, sin duda alguna. Dependiendo de las circunstancias, si se va a dar de forma. Siguiente. La voz de la colonia china. Uy, casi no se nota, pero allá arriba, al lado izquierdo, donde dice la voz de la colonia, dice Hongman. Dicen las 3 verdades del Hongman. Soy testigo. Es testigo. Es testigo. Es testigo, Rodrigo. Es más, si tu senaje está de acuerdo, les paso la presentación y así se puede apreciar mejor. Se puede colocar al lado de esto y se puede ver donde se habla del periódico oficial del Hongmen, de las 3 verdades del Hongmen en el Perú. Este periódico, esta publicación es clave. ¿Y la traducción? ¿Y de las 3 verdades del Hongmen o de todo el texto? No, de las 3 verdades. ¿Cuáles son las 3 verdades del Hongmen? Sí. Bueno, es una pregunta que tendremos que responder. Sí, pues. No, todavía no tenemos la respuesta, es decir, esto lo encontramos ayer en la tarde. No sabes todavía. No. Así específicamente, no. Prefiero decir, danos chance, pero lo vamos a responder. Es que es la primera vez que en una publicación encontramos que se llame las 3 verdades del Hongmen. Son los principios. Los principios, claro. Claro, exacto. Vamos a ver cuáles son. Siguiente. Bueno, primer chicken town de la historia, el chicken town de San Francisco, California. Tenemos que terminar de esa manera, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por la excelente presentación. Dentro del tiempo, además, todo preciso. Si hay alguna pregunta del auditorio, se puede levantar la mano, por favor. Bueno, pero te referías a que se presentaban como sociedades y como partidos políticos, ¿te referías específicamente a China o también dentro de lo que es Latinoamérica? Es en Latinoamérica. En Latinoamérica. Jurídicamente, encontramos el chicken town, dependiendo del país y la época, jurídicamente, ante el registro público, el registro civil, se inscribe de manera distinta. Como asociaciones, sería en Perú. No, en Perú se está inscribiendo como sociedad chicken town o como partido político chicken town, dependiendo de la época. Esos 2 nombres. En el caso de México, se llama Asociación Masónica Hongmen Chicken Town. Ya, pero ese dato que das del partido político del Perú es hasta antes del siglo XIX, ¿no? No, eso lo identificamos hasta el inicio de la década de 1930. 1930. Ajá. Porque en la actualidad, por ejemplo, los migrantes chinos que están viniendo con su dinero, ¿no? Ellos se están integrando, también están de aspirantes en las logias masónicas peruanas, ¿no? Porque tienen claro de que es la forma también de protegerse, porque el racismo en Latinoamérica es fuertísimo, y más cuando se confunde coreano con chino y japonés y todo es lo mismo, porque no es la cosa, Claro. ¿no? Entonces, pienso que todo el tiempo han estado, ¿no? Dentro porque yo conozco varios, dentro de diferentes logias masónicas normales, no precisamente como agrupación en los últimos años. Sí, tiene más sentido que las nuevas generaciones migratorias, porque vienen en una condición distinta a toda la migración del sureste de China, de finales del 19, primera mitad del 20, ellos no son de esa parte, no son cantoneses, no son Hakka, etc. Busquen la lógica de estas. Porque el chicken town, exactamente, porque el chicken town ha sido más para esa migración de esa diáspora del sureste de China. Pues era por la condición de cada época. Todo. Exactamente. Y con respecto a las triadas, ¿a qué te refieres? A los símbolos masónicos que tienen que ver con la triada que se presenta en todas las religiones del mundo. Porque los mitos chinos es igual. No, con eso me refiero a una forma de organización, Hongmen, Hendehui, que es histórica y milenaria en China, y que podemos rastrearla desde la dinastía Han. Entonces, es una lógica de organización que generalmente surge en momentos
que se está buscando un cambio socioeconómico, o sea, viene la revuelta política, la revolución, muchas veces, o la mayoría de ellas, inspiradas en una lógica o creencia ideológica, mágica, desde el taoísmo, el budismo, o el cristianismo, por ejemplo. Y entonces, para ser miembros de esta organización, que son estructuras que traspasan los límites de todas las provincias de China, tienen mecanismos de comunicación, rituales de fidelidad entre clanes, etcétera. La manera en que ingresas en estas organizaciones, que estás creadas, es por medio de rituales iniciáticos, mágicos, filosóficos, exacto. Él me refería a eso, a esa lógica de estructura organizativa que se mantiene hasta el día de hoy de parte de los mundos culturales chinos. Ok, muchas gracias. La pregunta de Ricardo, de Rodrigo, por favor, luego ahí seguimos. Ricardo, dos cosas. Hay un punto nada más que no me quedó del todo claro, que es la relación entre la expansión del Imperio Británico con la expansión del Chipintón. ¿Por qué una cosa lleva a la otra? Y otra cosa, viste que desde que hemos estado hablando de todo esto, se me han venido muchos recuerdos medio desordenados. Tú preguntabas hace un rato, ¿cuántos sabíamos antes de haberte conocido a ti? ¿Cuántos sabíamos sobre el Chipintón? Y yo recuerdo que yo personalmente, solamente leyendo a Lozana Herrera, porque no es usual, pero si decimos Minchetán, ya entonces todos nos sentimos mucho más relacionados con el tema. Entonces, por cosas que escucho en la casa, yo te decía que la familia de mi papá es Minchetán, quería preguntarte si hay un perfil del miembro del Chipintón, es decir, más allá de que con el desarrollo de los años eso cambie, se autoidentifican más como gente, por ejemplo, de una clase trabajadora, o más bien con una élite empresarial, intelectual, si se representan más con alguna parte de China, dijiste hace poco el sudeste de China, hay miembros de otras partes de China, con ciertas provincias en particular, con ciertas etnicidades como los Hakka. ¿Cuál es el perfil sociocultural de clase y étnico del miembro del promedio del Chipintón? Qué buena pregunta. Bueno, las dos preguntas. Es una primera que es la más fácil. La lógica que estamos encontrando es que a medida que los imperialismos se expanden, crece el espacio de posibilidad para la diáspora china. La diáspora china está saliendo, en esta época está saliendo de China por hambre, por conflictos políticos, por desastres naturales. Es el imperio el que provee esas posibilidades de trabajo, mano de obra barata, esclava, jurídicamente no era esclava, pero una calificación. Entonces, en esos espacios, entonces, a medida que crece el imperio, crece la diáspora. A medida que crece el imperio, uno de los espacios básicos de identidad, sociabilidad e inserción de estos representantes del imperio en África, en América, es la logia masónica. También lo es su iglesia particular, ¿verdad? Los tipos de protestantismos que existen. Pero la logia masónica es ese espacio también de camaradería, de esa persona que está lejos, el marino, el comerciante, el misionero, etc. Y al lado está la diáspora. Al lado, dependiendo del estatus que lleguen estos migrantes chinos, si ya hacen dinero, porque se insertan en redes comerciales o económicas, los vamos a ver en la logia. Y cuando nos damos cuenta, están organizando unidades asociativas de Chipintón. Le llamo de esa manera porque no siempre se le llama logia. Depende del país. Entonces, más o menos por ahí va el paralelismo que estamos identificando. ¿Dónde llega la diáspora? De Chipintón. ¿A dónde llegó la diáspora? ¿A dónde llegó el imperio? ¿Qué pasó cuando llegó el imperio? Hubo masonería. Entonces, esos son los paralelismos. La relación con Michoacán, eso no está estudiado para nada, pero lo que hemos encontrado es lo siguiente. En los 40s, en Cuba, el Chipintón, se cambia el nombre a Michoacán. Y en Perú también. Ahora la pregunta es ¿por qué? Hay que investigarlo. Porque son lógicas completamente distintas. Y el hecho de que en Perú, específicamente en Lima, se cambia a Michoacán, no quiere decir que luego hubo más Chipintón. O sea, estaban los dos.
pero jurídicamente se hace el cambio de nombre en su momento. Hay que responder a eso. Hay que responder a eso. Tal vez en el caso cubano va a ser clave un mayor diálogo y trabajo, por ejemplo, con Mitzi Espinosa, que todos conocemos que es muy importante, estudios del Chintán cubano. Ahora, la siguiente pregunta era sobre el perfil socioeconómico y cultural de los miembros de Chiquintón. Encontramos que dependiendo de la región o del país, podemos encontrar en este periodo, finales del 19, principio del 20, una mayoría cantonesa o una mayoría jaca, que vienen ya con esas lógicas. Pero su origen, me parece que es jaca. Pero como el otro va a ver toda la diáspora china como lo mismo, todos son iguales, y bueno, incluso como decía ella, vamos a meter japoneses, coreanos, todos se vengan de por allá. Muchas veces lo que el otro dice, dependiendo de quién es ese otro, se impone. Y en la lógica cultural de nosotros, nos terminamos creyendo. ¿Ok? O en esa condición de migrante, estoy buscando sobrevivir, pues son hipótesis, buscar sobrevivir. Bueno, ya, dejémonos de cosas. Eran nuestros abuelos los que se peleaban en China. Queremos integrarnos en esta sociedad que estamos, en esta sociedad que nos encontramos, y trabajemos juntos para ello, ¿verdad? Somos paisanos. Algo que vamos a hablar mañana en la conferencia de Demasiada Propaganda en la Universidad de Ricardo Palma, tiene que ver sobre, en vez de poner preguntas y respuestas sobre la diáspora china, le pusimos respuestas y preguntas, porque la idea de mañana es ¿qué ya sabemos y qué nos falta por responder? Y uno de esos temas es la cuestión de la identidad. Y en el caso de Costa Rica, hago muchas referencias porque soy de allá, podrán entender que es el tema que mejor conozco, es un país microscópico. En la parte del Pacífico, en la comunidad, cuando uno trabaja con los viejos, en entrevistas, nos cuenten que en su momento de llegada, con sus padres, etc. Lo interesante, y lo tendré que decir mañana otra vez porque es muy bonito, cuando uno les pregunta sobre quiénes son, su identidad no está ni en chinos, ni en costarricenses, ni en costarricenses chinos, ni en chinos costarricenses. Su identidad está en puntarenenses, que es el nombre del puerto. Eso es algo también importante, porque recordémonos que los nacionalismos son imaginados, inventados e impuestos. Entonces, ¿dónde se inserta lo chino? En lógicas de mexicanidad, costarricensidad, peruanidad, no lo sé, pero eso hablamos mañana. Entonces, pero eso tiene que ver con lo que estás preguntando. Entonces, culturalmente se empiezan a romper las barreras dentro de esta lógica de Chile. Vamos a encontrar una clase, que es la lógica en China también, o la situación en China, vamos a encontrar perfiles de comerciantes dentro de China. Son perfiles medios bajos. No obstante, son altos si los comparamos con los chinos que están en la mina, hacienda. Vamos a encontrar otros medios altos, pero esos ya van a estar en la logia masónica convencional. Entonces, vamos a encontrar muchos perfiles, digamos. En Costa Rica encontramos que la mayoría, para las 30, 40, son comerciantes. ¿Pero qué son comerciantes? Que tienen una pequeña tienda. En México encontramos sastres, todo tipo de artesano, y pequeños comerciantes también. Vamos a ver, lo que hemos encontrado, los poquitos nombres que hemos identificado, tenemos los nombres de la Junta Directiva de Pisco, lo digo, de los 40, tenemos que pedir ayuda a ver quiénes eran ellos. Sabemos que uno de ellos era el presidente de la Asociación Comercial de Pisco, bueno, la Sociedad China Comercial de Pisco. Ese es un trabajo que tenemos que hacer todavía. Pero va más o menos ahí el perfil de lo que se viendo. Ahora, hay una cuestión. Freddy Kawich es un compañero de la red en que estamos trabajando en Chiquintón, que está centrado en Chiquintón, en la Ciudad de México. Tiene la hipótesis de que el Chiquintón es un primer nivel, donde dependiendo de la época, entran todos, entre muchas comillas. Repito, no entran mujeres. En el caso de Costa Rica, hasta la década de 1980, por ejemplo. En otros países no hemos identificado nada. 1980. Mentira. En México, Marco García, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha identificado casos de mujeres Chiquintón llegadas del 30 a 40. 1900.
Él tiene una hipótesis de que en un primer nivel se entra el chicken tongue, pero que hay un segundo nivel superior que es el Hongmen. Chicken tongue es un constructo de ultramar. Para los de ultramar, el Hongmen es chino-chino. Entre comillas chino-chino, ¿verdad? Chino no de ultramar. ¿Ok? Por ejemplo, en el partido político de Chicken Tongue, ahorita en Costa Rica, su último presidente, un chino de tercera generación, que no hablaba chino, el presidente que le sucedió, y los que han sucedido hasta entonces, todos son chinos nacidos en China, que hablan chino, y solo el último habla un poquito español. Y eso se está cuidando desde China. O sea, aquí vemos otro proceso. La investigación que yo estoy trabajando, terminamos con la revolución de Mahoma. Luego veremos si seguimos, sino que sigan otros. Porque las lógicas, algo que nace de ultramar para manufacturar las identidades de la comunidad de ultramar, hoy día es manejada desde China para ultramar. O sea, cambió la dirección. Eso hay que estudiarlo. Largo proceso de toma de un control centralizado de todo. Sin duda alguna. Tenemos una pregunta ahí atrás, luego. Sí, adelante. Hola, Ricardo, muchas gracias por esto. Bastante interesante. Yo estaba con la duda en la misma línea de Rodríguez. Dentro de la exposición hiciste mención a la existencia de lógicas y discursos muy diferentes de acuerdo a los contextos nacionales o regionales en donde se sitúa lo de esa forma de logia, masonería, etcétera, etcétera. Y asumo, de acuerdo a lo que tú has mencionado, que se trata de reconstruir una identidad de un chino de ultramar. Teniendo en cuenta ese detalle que tú describes en tu exposición, para el caso peruano del siglo XIX, tenemos una diversidad, una variedad de características o perfil del inmigrante chino. Aquel que tiene una condición de semi-esclavitud con una firma de contrato, que no está sujeto a una movilidad ni social ni económica, y a los cuales está dirigido todos estos mecanismos de discriminación, marginación, explotación. Su condición es muy distinta a los que vienen a partir de 1876, ¿no? Que vienen en mejores condiciones económicas, con otras perspectivas laborales, bueno, no sé, 1000 cosas más, ¿no? Dentro de estos dos grupos, el perfil que se tiene son muy distintos, socioeconómicos. Y si acá se está tratando de plantear una identidad del chino de ultramar, ¿cuál es la identidad que prima dentro de estas logias? ¿Y cuán accesible eran, en el caso peruano del siglo XIX, teniendo en cuenta esta diversidad de perfil socioeconómico que nosotros encontramos? Gracias por esa maravillosa pregunta. Vamos a empezar a matizar un poco. De una vez, creo yo que es algo que tenemos que investigar. Vos das una fecha clara, 1886. Antes de esa fecha, no se organizó nada formal. Hay un grupo migratorio chino que sí viene con dinero, por eso que viene de California. Y estos los encontramos con la logia Cosmos, que es una logia que ni siquiera hace sus trabajos en español, se hace en inglés, o sea, es una cuestión de élite. Están representantes de embajadas de Europa, de Estados Unidos, etc. Y ahí están los chinos californianos. Hay principios de Hongmen, es lo que yo creo que sucede en la Guerra del Pacífico, pero no hay mayor organización. Lo que no hemos encontrado, y eso definitivamente es con la generación posterior a 1886, porque para organizar esto se necesita dinero. No hemos encontrado cuándo se organiza el Chicken Tongue. Digamos, la voz del pueblo existe, perdón, la voz de la colonia existe desde 1910, si no me equivoco. Sí. Entonces, en 1910 ya era el Chicken Tongue. Pero no creo que nazca la prensa con la organización. Creo que será anterior. La tarea que tenemos es identificar esa fecha. ¿Quiénes participaron de ellos? Ver de qué generación son. Ahora, todos estos proyectos de identidad, el que sea, olvidemos la comunidad china, olvidemos los inmigrantes, son proyectos que van a surgir desde arriba. ¿Qué tan arriba es? Habrá que ver cada caso. Y con desde arriba me refiero desde los grupos que tienen cierto poder económico, político, conexiones, son inmigrantes, de qué manera están integrados. Entonces, eso habrá que verlo y habrá que identificar quiénes son esas personas. O sea, el dato de Chicken Tongue más atrás que nos podemos dar es con la voz de la colonia. Entonces, es 1910, por el momento.
pero yo creo firmemente que fue en una fecha anterior que se realizó el Chiquentón. Digamos, para 1918, que es el único dato que tenemos, ya estaba suficientemente organizado el Chiquentón para enviar emisarios a congresos internacionales. Claro, Sí. solamente para agregar una cosa, es muy interesante porque estoy pensando en lo que está diciendo, si me permite, yo creo que Rebeca pone sobre la mesa algo sumamente interesante, que es cómo se plantea en los estudios de inmigración, porque tenemos dos perfiles, uno de los trabajadores puliesas del 74, que se acaba de esa trata, y luego el que viene de Hong Kong, de San Francisco, que tú has mencionado con exactitud. Por los datos que tú estás mencionando del periódico y del año 18, pareciera indicar que hay, es un proyecto que se establece más con la segunda generación de inmigrantes que vienen de San Francisco y todo lo demás. Todo quisiera indicar eso, pero como tú dices, siempre hay que investigarlo. Ahora, lo sorprendente o lo interesante es que, sin embargo, lo que hizo Quintín de la Quintana, como lo conocimos en el Perú, ese ritual de Hunmen, es del año 81, ¿verdad? O sea que igual es bien de una época bien temprana. ¿Sabes por qué me surge la duda? Porque en la fotografía que tú enseñas, creo haber visto 1876. Sí. ¿Cuál? A ver. La que obtuvimos en el presbítero maestro. 75. 75. 75. 1875. O sea, todavía estamos en la lógica, claro, el tratado se firma en el 74, pero en el 75 todavía estamos llenos de pulíes porque había un contrato que no había terminado. Pero los chinos californianos no empiezan a llegar a finales de los 60. Paralelo a lo que es la llegada de chinos pulíes, también hay una migración muy poca, pero sí hay presencia de chinos con ciertos capitales que van a poner ciertas empresas. Hay algunas que incluso ponen sucursales cuyas casas principales están en California, como tú dices, ¿no? Pero no era el grueso de los migrantes. Es Una minoría, ¿no? Sabía que salía de China por los conflictos políticos, por la seguridad, por que son los menos. Porque hay datos del 19, por ejemplo, que dicen que en China en esa época quien tenía acceso a educación representaba menos del 5% de la población. Y algunos son los chinos a Latinoamérica y correspondían a esa élite. Una cosa importante de un grupo como el Chiquentón o incluso el Wall Lama están en procesos de manufacturación de identidades de Chile y ultramar. Son procesos que vienen desde arriba, ¿verdad? Lo de Quintana es algo desde arriba. ¿Quiénes respondieron? ¿Cuántos de abajo? Me refiero en términos de escala social, exactamente. Arriba, no se mueven. Exactamente. El de abajo, ¿qué está haciendo? Intentando sobrevivir. El de abajo solamente es. Hasta el día de hoy. Tenemos dos preguntas más, Rubén, y finalmente. Ricardo, muchas gracias por la presentación. Una pregunta muy puntual. Tú hablaste de las relaciones con el mundo del colegio, el mundo empresarial, comercial, pues bastante no respondió. ¿Cómo se replica eso en otros países y cuáles también fueron los intereses de esas relaciones? ¿No? Porque es interesante. Por ejemplo, el caso del Perú es tan lindo, por ejemplo, digamos, ¿cómo tú relacionas ese? Porque cuando uno se asocia a una sociedad china, tiene unos intereses. Claro, ¿cierto? En caso de educación, en caso también de los comerciantes, que dicen, bueno, ¿dónde voy a hacer y tener buenos negocios también? Porque si yo pertenezco. O cómo voy haciendo como hicimos en chino, Wanchi. Wanchi, claro. ¿Cómo lo ves tú y cómo se replica en otros países en el caso del chikungunya? Empiezo con el ejemplo de, bueno, vamos con 3 ejemplos. California, San Francisco, Costa Rica y lo que estamos viendo en Perú. Lo que estamos viendo, vamos a ver si funciona igual. En San Francisco vemos que los chinos que logran insertarse o integrarse en la sociedad de San Francisco lo hacen por la cuestión económica, negocios. De esos negocios empiezan a participar de redes de quienes están interesados en estos negocios, en el comercio, en la economía, los dineros. Estas personas tienen un espacio de sociabilidad particular, de valor y dan el salto por la relación económica. Si no estuvieran insertos en esa dinámica económica, en la lógica no son distintos. Por favor, son chinos. Somos blancos, cristianos.
¿De qué fecha se está hablando? La década de 1850. 1850. Ok, entonces, lo que me parece, y voy matizando para llegar a Perú, en el caso de California, que es el mismo de Costa Rica, primero, la red económica general transnacional, y en el caso centroamericano, esto está desarrollando en el Caribe, y en el Caribe no hay fronteras nacionales. Caribe centroamericano, las islas, es un mundo de movimientos sumamente interesantes entre finales del 19 y primer tercio de primera mitad del 20 incluso. Primero está la red económica. De la red económica vienen los espacios de sociabilidad. Espacios de sociabilidad que te permiten un tipo de inserción distinta, eso para cualquier inmigrante, y también manufacturar una identidad. Si el chino, la persona china va a la logia, va a reproducir, va a ser cooptada por esa identidad eurocéntrica libre. Pero si va al Qingdong, va a encontrar otra posibilidad. Y si va al Kuomintang, otra. Entonces, me parece que hay una necesidad por llenar esos vacíos de identidad, de integración social, de inserción y también de sociabilidad. Somos sujetos sociales todos. En Costa Rica sucede algo igual. De hecho, a finales del 19, los chinos en el Caribe ya son miembros de la masonería regular del país. Cuando los estatutos dicen otra cosa, por ejemplo, no vamos a aceptar negros por esta situación, etc. Las logias se debaten y se pelean. ¿Cómo vamos a aceptar chinos? Los masones, dentro de la lógica hacendaria y de minas, cambiaron chinos por animales. Cosa horrorosa. Masones, políticos importantes del país, en el caso de Costa Rica. Y cuando nos damos cuenta, no han pasado 10 años, no han pasado 10 años todavía, y ya hay chinos participando en esa lógica. ¿Qué año es eso del rechazo? El rechazo es en los 70s, 1870. Sucede que hay un proyecto imperialista, se le ha permitido a una empresa británica construir el ferrocarril del Caribe en Costa Rica. Vienen muchos inmigrantes europeos, los inmigrantes europeos en el extranjero empiezan a hacer una red de logias masónicas en ese camino de construcción del Caribe, tienen su sociabilidad masónica. ¿Quiénes son los que están trabajando en la construcción del ferrocarril? Son chinos. Y estas personas quieren ingresar a la logia. Y la logia o la masonería del Centro Caribe de Costa Rica se divide en dos, entre los que dicen no, por cuestiones raciales, racistas, mejor dicho, y los que dicen sí. A finales del 19 ya nos encontramos integrados, y de ahí vemos que en las primeras décadas del siglo XX son más activos en las redes comerciales, que repito, en el caso del Caribe centroamericano, son completamente transnacionales. A principios del 20 organizan Qingdong, y todas las redes comerciales de la época ya están dentro. Entonces, Rubén, para contestarte, a partir del caso costarricense, son 3 elementos: inserción social, sociabilidad e identidad. Eso es lo que estamos encontrando. Y eso no funciona con una sola red. O sea, Qingdong no es suficiente. Una logia masónica no es suficiente. La red comercial no es suficiente. En el caso de Costa Rica, hasta prohibieron la entrada de chinos al país. Váyanse todos, por favor, inicios del 20. Pero era tan grande la comunidad y tan importante económicamente que el Estado se hizo de la vista gorda. Y no solamente eso, sino que también tuvieron una estrategia muy interesante de las comunidades chinas que empezaron a hacer cenas presidenciales todos los años. Entonces, el que firmaba todos los años el decreto de prohibida su entrada, por favor, váyanse del país, porque pueden echar a perder la raza pura costarricense, todos los años hacían una cena del presidente. ¿Y por eso hacía el Estado gordo, el de la vista gorda? Porque ¿cuál era la comunidad, después de la nacional o la criolla o la local, más importante en el pago de impuestos del Estado? Hay estudios actitudinales sobre cómo reacciona la gente caucásica frente a un grupo de chinos cuando estos visten como de pueblo o discriminan, pero cuando llegan grandes funcionarios con maletas y dicen que van a hacer grandes inversiones en el país, dejan de ser chinos. Claro. ¿Bien? Sí. Es un estudio francés y demostró que el dinero hace que puedan cuidarse, porque yo pienso particularmente, porque también lo uso yo, te rodeas
de un entorno que te proteja, porque al tener la ascendencia sufres discriminación, pero si tú estás rodeado de gente que de alguna manera u otra pesa, eso aguanta que el resto te caiga encima. Claro. Y yo creo que todos los países del mundo utilizaron la misma filosofía. Ahora, el dato que das... Tenemos una pregunta pendiente, ¿sí? Ya nos gana el tiempo, ¿sí? 1850, dices, Décadas. en California, ingresan a las primeras logias. Yo te aseguro que si revisas las leyes franquichinas que prohibían, por ejemplo, que una mujer china se pudiera casar con un norteamericano, todo eso, seguramente habían caído cuando ellos fueron ingresar a la logia. Seguramente. De hecho, es posterior a la prohibición imperial Ajá. para que se migre a California. Es una ley bastante curiosa porque se pone específicamente California y Costa Rica no era foco mayor importante. Entonces, para terminar de responder, ya para ir a la última pregunta, creo que es clave para estos procesos de inserción social, integración, sociabilidad, identidad, la red de sociabilidad ampliada, o sea, como una telaraña de redes. Y es lo que parece que hay en Perú. Lo que estamos encontrando en la prensa es que habían cenas de galas de Chiquentón y siempre resaltaban. Y dio el discurso nuestro amado hermano Chiquentón, que es el presidente de la Asociación Comercial de Piso, además, que es maestro, profesor o director de la Escuela China de Lima, que es el director o el coordinador de la Sociedad de Beneficencia de tal ciudad. Entonces, hay una red de solidaridad amplia. Nos dicen quién está al frente, pues seguramente hubo más. No todos, pero son varias redes de integración. Es lo que permite esa integración. Exactamente. Porque si no, también nos caen a todos, porque cada vez que hay algún caso asiático nos caen a todos. Y para esa época, entre más arriba están las personas de esa red, están participando de otras redes con los chinos, o sea, con locales. Sí. En el caso de hoy, desde si tomamos como nodo principal Chiquentón, esa red principal ya no son personas locales. Esa red principal es el gobierno chino. De China. Me refiero a la República Popular de China. ¿Sí? Última pregunta, por favor. Ok, gracias. Bien, yo un poquito quiero ampliar cosas que he escuchado respecto a las logias. Tienes razón. Bueno, tenemos logias masónicas escocesas, logias masónicas yorquinas. La yorquina es una logia que nace, en este caso, en Inglaterra. Y la escocesa nace en Francia. En todo el mundo, las logias están pintadas de color azul. Tienen atuendos azules, celestes. En el Perú, es la única de todo el mundo donde tenemos la logia escocesa de color rojo, la pared con roja, y la yorquina que es azul. Abunda en las logias peruanas mucho de yorquina. Entonces, cuando tenemos el asunto, ¿no?, que está tocando, entonces la China, los miembros de China, han preferido, muchos de ellos, acogerse a los escoceses porque justamente las logias masónicas escocesas pintan las paredes justamente porque tienen componentes, miembros que son de China. Entonces se sienten contentos y seguros. Y no solamente eso, sino que el ritual escocés es el desarrollo espiritual. El yorquino no es espiritual, no es otro esquema. Y acá tenemos que también las escuelas filosóficas, que es lo que tú hablabas respecto a una base, ¿no?, de Chiquentón y a otra base superior, que es lo mismo que la filosófica. Hay muchas cosas que hacen que el tema vaya por ese lado. Sería una información que te vas a poder entender. No, más bien, muchas gracias, porque además el rojo es el color del sol. Exacto. Muy interesante. Los ófitos te pueden ayudar, porque ahí sí te hablan más. Muchas gracias. Muy bien, llegamos al final del evento. Muchísimas gracias por su participación. Para finalizar,